que es la documentación y comunicación, en este caso en un servicio de emergencias médicas. También les hablaré sobre la comunicación por radio, el informe verbal en el hospital, la comunicación interpersonal y la documentación finalmente. Eh, un sistema de comunicación y radiocomunicación va a estar conformada por unos componentes básicos. Estos componentes básicos son, en primer lugar, las estaciones básicas, que son radios bidireccionales que se encuentran en un sitio fijo, como un hospital o un centro de despacho. Los radios móviles son radios bidireccionales que se usan o se instalan en un vehículo. Estos dispositivos tienen una potencia de transmisión muy baja. Pueden alcanzar distancias de unas 10 a 15 millas. Los radios portátiles, que son radios de dos vías, que también contienen una potencia baja, permitirá estar en contacto con el despachador en caso de que nos encontremos fuera de la ambulancia, y también va a permitir esa comunicación con la dirección médica del hospital a donde se está transportando al paciente. Los repetidores son un dispositivo que se utiliza cuando las transmisiones son muy bajas, como en el caso de los radios portátiles y los radios móviles, que estos dispositivos no tienen un mayor alcance. Entonces los repetidores lo que hacen es retransmitir la señal a otra frecuencia, y así es que se permiten las comunicaciones a larga distancia. También tenemos los teléfonos celulares, que son dispositivos un poco más modernos, y se transmite la información a través de aire a una torre central, ¿verdad? Los teléfonos ya permiten comunicaciones más avanzadas, incluso se puede enviar fotos, imágenes si es necesario, y por lo regular están establecidos ya por un sistema comercial o empresa. En la imagen podemos observar un radio portátil. En este caso tenemos los repetidores que están ubicados aquí cerca del despacho central, y también contamos con repetidores, en este caso en la ambulancia. Dentro de la ambulancia también se van a encontrar los radios móviles. Los informes médicos radiofónicos. Estos informes pueden ser por radio, verbalmente, en persona o por escrito, o de las tres maneras. El informe de radio está estructurado específicamente para brindar información importante del paciente. No se puede estar redundando, no se puede estar dando información que no sea de importancia tanto para el médico que va o el hospital que va a recibir al paciente, como el que está en el centro de despacho. Una recomendación para proteger esa privacidad del paciente al informar o realizar el informe médico a través de estos dispositivos es el uso del celular, porque aquí ya se tiene más control de esa privacidad, a diferencia de que si se realiza con uno de estos radios móviles o portátiles, todo el mundo o todos los que están integrados en ese sistema de emergencia van a estar escuchando esa información del paciente. Otra cosa, si se tiene un paciente crítico, en el informe de radio se debe dejar claro. Esto lo podemos hacer escribiendo el síntoma principal de la lesión, los signos vitales, los tratamientos y el mecanismo de la lesión. Incluso con pacientes críticos debe mantenerse la calma, un tono claro, resistir esta tentación de hablar rápido, mostrar seguridad y confianza tanto a los familiares
que están presenciando en la escena o cualquier otra persona. Un reporte radiofónico médico consta de dos partes principales. Número 1, la identificación de la unidad y nivel del proveedor. Número 2, tiempo estimado de llegada. Vamos a mencionar más o menos cuántos nos va a tomar llegar hasta el hospital. Número 3, la edad y sexo del paciente. Número 4, tenemos la queja principal o qué es lo que principalmente refiere el paciente. El síntoma que refiere al paciente. Tenemos la breve historia pertinente de la enfermedad actual. Contamos también las principales enfermedades o antecedentes el estado mental. También vamos a brindar información sobre los signos vitales, los hallazgos pertinentes durante el examen físico, la atención médica de emergencia brindada, 11 respuestas a la atención médica de emergencia, y vamos a ponernos en contacto con la dirección médica si es necesario o si tiene preguntas. Comunicación interpersonal. Como su nombre lo indica, es esa comunicación que se realiza de cerca, de persona a persona. Esta comunicación puede integrarse ya sea con la comunicación con el equipo y la comunicación terapéutica. Comunicación del equipo. Como técnico de emergencia médica o licenciado en emergencia médica, somos parte del equipo profesional de salud. Entonces es posible que tenemos que comunicarnos con un personal o compañeros que ya han llegado a la escena. Ellos nos van a brindar información importante de lo que pasa, de la situación del paciente y cosas relevantes. Esta información debe realizarse con la mayor franqueza y respeto que nos merecemos. Comunicaciones terapéuticas. Muchas personas todavía no se comunican tan bien como podrían. La comunicación con los pacientes y otras personas que están en crisis es aún más difícil. Aunque la comunicación interpersonal podría presentarse como un curso en sí mismo, las siguientes pautas ayudan a tratar con pacientes, familiares y amigos o incluso hasta espectadores. Una de esas recomendaciones o pautas a seguir es utilizar el contacto visual. Haga contacto visual frecuente con su paciente, con el paciente. Esté interesado en su paciente y abierto, atento. La falta de comunicación visual indica que se siente incómodo con el paciente. Si su paciente evita el contacto visual, considere que en algunas culturas el contacto visual está considerado como una mala educación. Sea consciente de su posición y lenguaje corporal. Esto es muy importante porque si su posicionamiento con respecto al paciente le causa alguna incomodidad, él no le va a brindar mucha información ni tampoco le va a responder a las preguntas que realiza. Por ejemplo, si está por encima del paciente, puede parecer intimidante. El lenguaje corporal también es importante. Estar de pie con los brazos cruzados, no mirar directamente al paciente, una postura cerrada, envía una señal al paciente que no está interesado. Utilizar más una postura abierta, brazos hacia abajo, de cara al paciente. Cuando pueda hacerlo con seguridad, debe comunicar una actitud más cálida, más calmada. Comunicarse con pacientes y otras personas que están en crisis requiere de habilidad y tacto.
Sin embargo, una postura cerrada o más seria a veces puede ser beneficiosa cuando se necesita calmar o dirigir a los, por ejemplo, transeúntes en la escena. Pararse encima de un paciente puede transmitir autoridad y se puede hacer para ganar control en caso de que sea necesario. Observe el lenguaje corporal del paciente para ver cómo va su comunicación con él. Si el paciente usa una postura cerrada, es posible que sus esfuerzos de comunicación no estén funcionando. Otra de las pautas a seguir es un lenguaje que el paciente pueda entender. Por ejemplo, hablando despacio y claro. No utilizar términos médicos o de otro tipo en el paciente que no entienda. Explicar los procedimientos antes que se realicen para prevenir la ansiedad. Ser honesto. Frecuentemente te harán preguntas para que no tendrás respuestas y otras sí. En estos casos siempre es importante decirle la verdad al paciente. Utilizar el nombre propio del paciente, no utilizar denominación o sobrenombres al paciente, especialmente con personas de la tercera edad y otros adultos. No asuma familiaridad. Como regla general, llame a los pacientes a medida que se le presenten, ¿no? Puede preguntarle al paciente cómo le gustaría que lo llamáramos. Escuchemos. Si le hace una pregunta al paciente y obtiene una respuesta y luego tiene que volver a preguntar, le mostrará al paciente que no está escuchando. Si no está escuchando, el paciente sentirá que no estamos interesados en él en lo que tiene que decir, o que simplemente no le importamos lo que él está diciendo. Si hacemos una pregunta, debemos esperar una respuesta. Luego escribir. En caso de que una persona tenga discapacidad mental o tenga problemas de audición, hablemos despacio y con claridad. No le hable mal al paciente. Si el paciente tiene una discapacidad auditiva, puede leer los labios. En cualquier caso, ver tus labios puede ayudarlo a entender lo que está diciendo. Por lo tanto, aseguremos de que esa persona sorda o con problemas de audición pueda vernos la boca cuando hablamos. Recordar que una persona ciega o con déficit visual suele oír, así que no debemos hablarle en voz alta o de forma poco natural. Para la persona con discapacidad visual, querrá hacer un esfuerzo adicional para explicar cualquier cosa que esté sucediendo y que no pueda ver. También se puede encontrar personas que no hablen el mismo idioma que nosotros. En este caso, usar intérprete, ya sea un familiar o un amigo que hable ambos idiomas, o un manual que proporcione traducciones. Muchos pacientes ancianos están bien orientados y son físicamente capaces. Otros, sin embargo, pueden tener problemas de audición, vista u orientación que se han desarrollado con la edad. Esto se debe tener muy en cuenta en caso que atendamos este tipo de pacientes. Estos pacientes pueden parecer confundidos o simplemente pueden tener dificultades para comunicarse, a pesar de sus limitaciones sensoriales. Por supuesto, estos pacientes todavía tienen necesidades y sentimientos, merecen paciencia, amabilidad y comprensión, junto con la atención de emergencia adecuada. En caso de paciente pediátrico, a veces es muy difícil evaluar y comunicarse con los niños. A menudo es mejor que involucremos a los padres o un familiar que esté a cargo de él cuando intentemos comunicarnos con ellos. Y 2 reglas de comunicación son de vital importancia para los niños. Primero, baje siempre a nivel del niño. Nunca se pare por encima de un niño.
ya que literalmente se alzará sobre él y parecerá intimidante. Agacharse reduce la diferencia de tamaño y mejora enormemente la comunicación. Si el niño no está gravemente enfermo, incluso podemos tomarnos el tiempo de sentarnos en el piso y hacer que el niño confíe en nosotros, en que nosotros lo vamos a ayudar y que no tiene por qué temer. Los niños a menudo detectan la mentira incluso más rápido que los adultos. Y por eso es importante decirle siempre la verdad a los niños. Y recuerde que usted puede ser en ese momento el primer contacto de ese niño con el sistema médico prehospitalario o de emergencia. Y tenemos que hacer que ese primer contacto sea positivo. Informe de atención prehospitalaria. El registro que produce durante una llamada se denomina informe de atención prehospitalaria. Los informes críticos son aquellos que tienen porciones con áreas narrativas, áreas para registrar signos vitales, en forma de números, cuadritos y casillas de verificación, procedimientos realizados, entre otras cosas. Las funciones del informe de atención prehospitalaria. Tiene muchas funciones como documento legal, proporciona información para funciones administrativas, ayuda a la educación e investigación y contribuye a la mejora de la calidad. Estas funciones se analizan en los siguientes párrafos. El registro de atención al paciente. Transmite información importante sobre el paciente a los miembros del sistema médico de emergencia. Su registro escrito permite que el personal del departamento de emergencia vea el estado del paciente y cómo puede haber cambiado el estado del paciente durante su cuidado o durante el traslado. Una copia del informe de atención prehospitalaria pasa a formar parte del registro hospitalario permanente del paciente. Un documento legal. El informe de atención prehospitalaria también sirve como un documento legal en caso de ser solicitado en cualquier proceso judicial. La persona que escribió el informe normalmente puede ir a la corte con ese formulario y si el paciente fue víctima o perpetrador de un delito, el informe y el autor tienen que ser llevados a la corte o en el proceso penal. Los procedimientos de derecho civil por negligencia en lesiones, por ejemplo, si un paciente se cae en un centro comercial y lo demanda, son otra razón por la que el informe puede ser examinado. Fines administrativos. Según el servicio al que pertenezca, es posible que deba obtener información del seguro y de facturación del paciente o de la familia del paciente. Educación e investigación. Estos informes pueden ser examinados más adelante como parte de un proyecto de investigación. El análisis de las estadísticas recopiladas a partir de los informes de atención prehospitalaria pueden revelar patrones y tendencias en la gestión y atención de los servicios médicos de emergencia. Por ejemplo, cómo se podría mejorar el tiempo de respuesta o diferentes formas de desplegar las unidades. Elementos del informe de atención prehospitalaria. Elementos de datos. Cada casilla individual en el informe de atención prehospitalaria se denomina elemento de datos, teniendo así parámetros de la información del paciente. Esta información se recopila en el momento del contacto inicial del licenciado en técnico de emergencia médica y su paciente. Aquí vamos a mencionar o valorar la queja principal, el nivel de capacidad de respuesta, el estado mental, la presión arterial, perfusión cutánea o llenado capilar, color y temperatura de la piel, frecuencia de pulso y frecuencia y esfuerzo respiratorio. Información administrativa puede ser importante para determinar la hora del informe del incidente, la unidad del tiempo notificada, hora de llegada del paciente, unidad de tiempo a la izquierda de la escena,
hora de llegada al destino y momento de la transferencia de la atención. Cuestiones especiales de documentación. Asuntos legales, como ya se mencionó, estos documentos pueden ser solicitados en un proceso penal si se está ejecutando. Confidencialidad. El propio informe de atención prehospitalaria y la información que se obtiene son estrictamente confidenciales. La información no se debe de ser discutida o distribuida a personas no autorizadas. Negativas del paciente. Documente todas las acciones que tome para persuadir al paciente de que vaya al hospital. Además, tendrá que tomar nota sobre la competencia del paciente o su capacidad para tomar una decisión informada y racional sobre sus necesidades médicas. Si el paciente no es capaz de tomar estas decisiones por algún motivo, ya sea debido a la edad, una intoxicación, la capacidad mental, o como resultado de la afección médica del paciente, debe documentar las medidas que tome para proteger al paciente. El paciente debe ser informado de los resultados de no acudir, o sea, de las consecuencias de no acudir al hospital o de rechazar la atención. Antes de dar al paciente que se ha negado a una atención o transporte, asegurémonos de sugerirle cuidados alternativos como al que busque atención médica y documentamos. Nunca se debe transmitir la impresión de que está enojado por haber sido llamado a la escena por nada. Trate de dejar entender al paciente o que comprenda que si su condición empeora o se dificulta, puede llamarlo y usted y otro equipo de técnicos de emergencias médicas o licenciados regresarán con mucho gusto a atender. Falsificación. Los informes de atención prehospitalaria documentarán la información obtenida y la atención brindada durante la llamada. Las entradas falsas o tergiversaciones en un informe por lo general tienen por objeto encubrir alguna falta grave en la evaluación o en la atención. Sin embargo, la falsificación en realidad puede hacer que el problema se vea peor cuando se descubre. Durante una llamada se pueden cometer dos tipos de errores: la omisión y la comisión. Los errores de omisión son aquellos en los que se omite una parte importante de la valoración o atención. Los errores de comisión son acciones realizadas sobre el paciente que son incorrectas o impropias. Un ejemplo de esto es la administración incorrecta de un medicamento. Consideraciones culturales. En el transcurso de la carrera, seguramente se encontrará personas y culturas o creencias diferentes a las nuestras. En lugar de cerrar la mente y pensar en privado, ¿por qué no pueden hacer o pensar de una forma correcta? Es decir, como nosotros, debemos adoptar la actitud de interesante por cómo viven y cómo piensan los demás y considerarlo una oportunidad para ampliar nuestros horizontes. Tengamos en cuenta que o no de acuerdo personalmente con su paciente, siempre se le debe respeto. Una actitud receptiva puede mejorar las habilidades de documentación. En lugar de anticipar lo que el paciente está pensando y sintiendo y escribirlo de esa manera, desarrolle el hábito de dibujar al paciente. Por ejemplo, puede hacer o decir algo que su paciente encuentre ofensivo sin darse cuenta. Si el paciente le lanza una mirada divertida, en lugar de desestimarlo, lanza una mirada divertida también.
Su respuesta puede sorprenderlo y esto puede conducir a un informe narrativo más honesto y perspicaz. También podemos aumentar la sensación de que su paciente es escuchado y respetado. A su vez, esto ayudará a reducir las diferencias culturales entre el personal prehospitalario, médico, y mejorar la relación terapéutica entre esas personas. Muchas gracias. Eso es algo breve sobre lo que es lo más importante de la documentación y comunicación en un servicio médico de emergencia.